¿Estás ready? ¿Ya está grabando? Ya está grabando. Ok. Bienvenidos a este podcast donde un antropólogo y un casi antropólogo hacen lo que la academia no hace. Hijo de puta, ya sé qué estás haciendo, güey. Y eso es un podcast. Bueno, quién sabe. Y que nunca va a ser, yo creo. Ahí veremos, ahí veremos. Ahí veremos. Pero Dijo así es, Diego. gente. Además de tratar de difundir información científica, cuando se dé el caso, ¿verdad? Sí, no, ya. A veces se puede, a veces no. Nos esforzamos, güey, la verdad. Sí. Es difícil con los temas tan cagados que pasan últimamente, güey. Exacto. Es que a veces es tan... Pareciera un chiste, güey. Bueno, Lo dijo un sujeto ahí el fin de semana, güey. A veces el arte imita la realidad y al revés. y al revés, exacto, totalmente. Bueno, ¿cómo estás tú, Galarza? ¿Qué novedad tienes? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? ¿Qué hago? Me siento muy feliz. Me encanta cuando traigo mis camisas hawaianas, güey. Me hacen sentir seguridad y autoestima, güey. Hoy no di clase, me siento raro, güey. De verdad, es ya cuando no quitas algo de tu rutina, güey. Sí, es como... Que te sientes raro todo el día, güey. Te falta algo, güey. Ujú. Es un vacío emocional, güey. A veces, bueno, o tal vez no sea el caso, pero cuando lo quitas y te queda tiempo, es como, me sobra tiempo, güey. Sí, güey, qué asco. Es como ese capítulo de Malcolm cuando a Lois le sobran como 10 minutos al día, güey. O 5, que está en el supermercado. Y le están cobrando y dice, por Dios. Y la cajera dice, ¿pasa algo? Tengo 10 minutos libres. Es cuando va con el de los masajes, Ajá. ¿no? Sí. Le dice, ¿cómo lo logró? ¿Dejó olvidado a algún niño? Y dice, no. No. Dejó algo dado en un niño, Y no. dice, Mames. bueno, y ya va. ¿Cuánto toma? Tomará solo 5 minutos. Dice. Entonces toma sus 5 minutos al día para el masaje, güey. Cagado. Sí, yo creo que podría agregarle eso, pero no, esto solo fue una cosa de una vez. No va a volver a pasar, espero. Güey. Porque adivina quién ordenó su papeleo la semana pasada. Güey, a veces es como ese pedo de cosas que me tomarían 15 minutos hacer. Yo evadiéndolas todo el día. Sí. Yo creí que me iba a tomar 15 minutos, pero me tomó 2 horas, güey. Verga, güey. O sea, sí, fue más complicado de lo que creí, pero porque la academia está llena de pura gente enojada. Ok. Y ya. Porque eso no me sorprende. Sí, sí, peleas personales, problemas con tesistas. Egos. Y yo queriendo tener un futuro académico, güey. O sea, yo creo que el problema es ese, creer que tengo un futuro. Güey, es que en algo se tiene que sustentar la academia, güey. Güey, aparte de eso, güey, hace un chingo de calor, güey. Estoy hasta la punta de mi pinche Eso, güey. escroto, güey. O sea, no basta con estar haciendo papeleo, tienes que hacerlo con los huevos pegados a las piernas. Ah, ya sé, güey. Ay, San Luis Potosí, no te extrañaba. Para nada, güey. En absoluto. Es ese calor único, güey. Que Todo. pega, güey, que no Que no es- pica, güey. Sí, güey, es que es como si te hicieran así, güey, con el calor, güey. Sí, güey. Y dices, ay, espérate, da comezón. Sí, pica, güey. Las güeyes. Las guachise. Güey, como me acuerdo... Qué cagado. Pero me acuerdo que una vez... esa anécdota de la prepa... Estaba escuchando un disco de Scorpions. Y se llamaba... Bueno, Qué asco, se güey. ¿Quién llamaba- puede estar en la prepa y escuchar Scorpions? Yo, güey. El punto es que el álbum se llamaba Love at First Sting. Ajá. Entonces... Pero yo... pues, lo traduje, güey. Y no sabía... Bueno, ahí decía traducción literal, ¿no? El traductor de Google. Amor al primer piquete, ¿no? Ujú. Pero dije, verga, es que no entiendo el sentido. No tiene sentido para mí, güey. Entonces, se lo paso a una amiga que sabe inglés. Bueno, que sabe más inglés que yo. Y me dice, primero me pregunta, oye, ¿quién te dijo eso? Y yo, no, nadie, nomás es una frase que me encontré. Y me dijo lo mismo. Pero como que sacó de pedo y se rió. Y dije, bofo, no entiendo. Entonces, hace rato que venía escuchando Scorpions, güey. Es un pito, güey. Sí, claro, güey. Estaba haciendo esa... Me acordé de ese álbum, de esa situación. Y luego me acordé que, bueno, el álbum es en la portada tiene un vato y una morra teniendo sexo, güey. Love of Sting. Entonces dije... Me tomó... O sea, en ese momento reflexioné hace rato que venía para acá y dije... Ah, no mames. Ya entendí, güey. No había entendido, güey. Un preparatoriano muy confundido, güey. Güey, es que, no sé. De repente uno tiene sus lapsus de...
¿Qué es esto? Sí, Es que güey. también te digo, o sea, ¿qué hace un preparatoriano escuchando Scorpions, güey? No eras la demografía objetivo. Tal vez tenga razón. Me pasó ahorita con The Killers, güey. Ahorita estoy escuchando The Killers. Los escuchaba cuando estaba en la secundaria, güey. O sea, desde la secundaria escuchaba y decía, tienen rolillas chidas, pero las escuchaba más porque era mamador en ese entonces que Claro. porque me interesara realmente la música. Y ahorita sí me gusta genuinamente, güey. O sea, estaba escuchando The Killers y digo, eso sí, toca sentimientos muy reales de mí, güey. Y digo, sí, quizás era muy joven para disfrutar realmente Exacto, de güey. Killers. De hecho, también cuando me topé con los Killers, pero por ahí de la primaria, secundaria, cuando estaba el Guitar Hero 3, Ah, Simón con la When You de... Were, When You Were Young. Ajá. La escuchaba y no... sí, güey, ¿qué canción Está haces bien esa? Me verga, güey. encanta, güey. Es una de las mejores canciones de... Esa canción, güey, inventó la música emo, güey. Güey, es que es muy buena, güey. Sí, o sea, bueno, Mr. Brightside inventó el alternativo y Ajá. ya ese álbum salió se de... fue acá. Sí. Esa canción definió a... Lo que... ¿cómo se Ajá, llama? My Chemical Romance, güey. Sí. Güey. Entonces, pero yo en ese tiempo la escuchaba y como tú dices, el público objetivo de Clears era como entre adolescentes, pubertos, adultos jóvenes, güey. Y yo dije, pinche canción está bien aburrida, güey. Y en general, pues, las demás canciones de los Killers que escuchaba en ese punto, porque también Kings of Sidonia, güey. Uf. Uy, es... No mames, es que Puta, The Killers güey. es una muy buena banda. Sí, güey. Me pasó lo mismo incluso con Muse, güey, al principio cuando lo escuché. Míos son hijos de The Killers, güey. También por esa época, sí, güey. Sí, eso se Entonces, les nota. lo dejé de escuchar y lo retomé ya siendo mayor, pues estando como en adolescencia un poquillo más entrado a los 20, güey. Y dije, güey, qué buenas rolas, ¿no? Están chidas. Sí, ya le tengo otro sentido, güey. Ya me gusta, güey. Ya le presto atención a otras cosas, güey. Que en ese momento de morrillo no. Definitivamente no éramos. O sea, no estás listo para escuchar algunas bandas, pero vale la pena revisitarlas para decir, a ver si esta persona que eres tú, ya. Exacto. Pero basta de cháchara. Sí, es lo que te iba a decir. Mucha paja, güey. Sí. Mucha paja. Ya parecemos adolescente encerrado en su cuarto, güey. Barras. Bueno, el tema de esto... del día de hoy. Ups. Voló. Cosas que pasan. Pasas que cosan. Exacto. Tiene que ver y va como a resumir todo lo que hemos estado hablando a lo largo de esta semana. Hemos estado hablando de fake news, discursos, ¿cómo se llama? Consulta ciudadana, política, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo los medios de comunicación toman este partido en una situación y hacen que nosotros sentamos empatía o simpatía por ellos, ¿no? Y todo este proceso de sentirnos, de que existen estos discursos mediante los medios de comunicación y los políticos, etcétera, 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 tiene un nombre. Un nombre. Hay un concepto que define eso. Lavado mental. Más o menos. Bueno, no como tal. Una pija de chino. No es una pija. No, la mayonesa no es un instrumento. Ah. Hay algo que... No mames. Es una palabra, güey. Que cuando yo escuchaba de morro, güey, alguna vez... Incluso suena así como que aburrido, güey. Aburrido. Y eso es la demagogia. Demagogia, güey. Demogorgon. Yo estaba pensando en ese pinche chiste puto, güey. Me lo robaste, güey. Toda la semana lo pensé y se lo quita en un segundo este güey. Mierda, güey, lo siento. Las grandes mentes piensan igual. Las mentes simples también. Cierto. Buen punto. Si no, ¿cómo Buena explica de explicación. mente de Comena? Buena aclaración. La demagogia, güey. Incluso Mierda, cuando... es demagogia. ¿Qué significa, güey? Demagogia, si vamos a verlo en un sentido... Si lo simplificamos al sentido... Perdón, a la definición etimológica. Etimológica. Como viene me gusta, güey. Exacto. Me prende. Me prende la etimología. Me encanta la gente que sabe el origen de sus palabras. Güey, es que es una buena estrategia. Te puede salvar en muchas circunstancias. Bueno, hablando de preguntas de examen. Sí. De ahí en fuera es como que... Es una buena conversación. Sí, también, sí, cierto. Entonces, demagogia viene de demos, que significa pueblo. Pueblo. Y gogia, hago, que quiere decir dirigir. El dirigir, ajá. Entonces, podemos... O sea, GIA terminaría siendo
un resultado de hacer. Ajá, es Hacer como... si lo simplificamos o lo damos un sentido, es como la guía para dirigir al pueblo. Al pueblo. ¡Ah! ¡Qué rico, güey! Suena populismo, pero del bueno. Ese es el punto. De hecho, hace rato que Oscar, que no está aquí en este momento, Ya perdimos a uno. me preguntó de qué íbamos a hablar. Le expliqué todo esto. Me dice, güey, pero ¿qué ese no era un término despectivo? ¿El populismo? No, la ¿La demagogia. demagogia? Nah, pero lo usan así, güey. Tienes razón. Porque a lo que voy es que cuando está... Políticos de mierda. Exacto. Es que ahorita vamos a ver por qué verga, güey. Cuando estaba morrillo, güey, y escuchaba esa palabra, era como que, ay, qué aburrido, política, ¿no? Mexicanos en nuestro contexto, güey. Exacto. Mexicanos en nuestro contexto, viendo ahí las peleas de diputados en sus curules, güey. Viendo a López Obrador tomando el Zócalo, a Cuauhtémoc Por Cárdenas segunda también vez. ahí haciéndola de pedo, güey. Cuauhtémoc Cárdenas, güey. Qué institución de la izquierda ese güey. Ya sé, güey. Y aún así nunca ganó No. a Fox ahí. Cuauhtémoc Cárdenas, la encarnación del eterno perdedor, güey. No mames. Mira su partido dónde está, güey. Exacto, güey. A pesar de todo el peso que tuvo porque en algún punto dijo, güey, es que yo soy el hijo de Lázaro Cárdenas. Sí, ya te vimos. Ya cállate. Él sí era socialista. Es más, el FBI lo tenía catalogado como un peligro comunista en Latinoamérica, güey. Tú no, cállate. Tú solo eres como... vete a jugar ahí al arenero. Sí, güey. O sea, es como, ¿cómo se llaman estos chochitos que son de agua, pero que dicen que tienen un porcentaje de un medicamento, güey? No, vitaminas no. No mames, no. Bueno, las venden como vitaminas. Sí, güey. sí, sí. Y son cura todo y esa mamada. Como el marihuanol, pues. Ey, que dicen, es marihuana, de pinche cannabidol tiene como 0.0001% de cannabidol. Güey, los que dicen, tiene marihuana, peyote y no sé qué te... Es, güey, tranquilo, güey. No mames, güey, esa No pinche creo, güey. pasta culera que seguramente es pura hierbabuena molida, güey. Con colorante, güey. Güey, si esa madre tuviera lo que dicen que tiene, güey, no Sería costaría... un psicoactivo muy cabrón, güey. Sí, güey. sí, no lo comprarías en el mercado, güey. Le mandarías un WhatsApp, güey. Sí, Y ya, claro. ¿dónde nos vemos, güey? Y te lo daría en una bolsa de McDonald's. Simón, güey, así, una bolsa de pan, güey, así, en severo, güey. ¿Cómo se llama? Shout out si alguien conoce quien vende ese tipo de... Así. Avise. Sí, ahí coméntelo por ahí. Rolen el dato. Denme el dato, por favor. Es medicinal, ¿no? Te lo Entonces, encontrarías en un antro también. Si tuviera marihuana y peyote, sí te lo encontrarías en un antro. No en un dude afuera del Mercado República, güey. exacto. Pero bueno, el punto es que cuando yo escuchaba todo eso, jamás imaginé que... Homeopáticas. Homeopático, exacto. Ándale. Sí, ¿sabes? Bueno, no, Sí, eso- solo quería terminar. Continúa. El punto es que jamás imaginé en ese momento de morrillo que después estaría yo buscando que es demagogia para Ay. después explicarlo, güey. Sí, voltear hacia el pasado y decir, perdón. Digo, qué mierda, güey. Mírame dónde estoy. Yo no le pido perdón a ese Oscar que no lo buscó, güey. Yo lo volteo y le digo, pinche idiota, güey, ya lo sabríamos si no fueras pendejo. No tendría que estar aquí buscándolo, preguntándole a Juanito. No, ya lo sabríamos si no fueras un Maldita sea. imbécil. El Oscar del pasado es ¿Por qué como... no eres como tú? Sí, güey. ¿Por qué no eres como él, güey? Lo sapeo constantemente y me cae muy mal, güey. Güey, y es que todo lo que nosotros, al menos nuestra generación, se nos enseñó que la política, todo estaba mal y por ende aprender de política era pérdida de tiempo, güey. Sí, sí, claro. Güey. De eso no se habla, güey, porque nomás los políticos hacen política. Exacto. Y tú no eres hijo de un político. Ajá, y además como existe y existía este control sobre los temas políticos, vaya, hablando en cuestiones de corrupción, etcétera, etcétera. Clásico. Era como que, güey, ¿para qué quieres saber de política si tu opinión no tiene importancia en esos contextos? Sí, no tienes un alcance real. O sea, es como que tú triste. concéntrate en
estudiar, buscar un trabajo. Usted chambel, hijo. Sí. Y si un político te dice que te quiere dar un puesto en su gabinete, lo aceptas. Que te va a la verga de que sea, tú lo aceptas. Tengo una mejor, güey. Si un político llega y se acerca y te dice, te doy una torta por tu voto, tú le dices que sí, te callas, güey. Y sí, güey. O sea, ese peso tenía nuestra opinión política en aquel entonces, ¿no? Solamente éramos un numerito, ¿no? Acá. Exacto. Y más hablando de estas cuestiones cuando pues gobernaba el PRI, güey. Y además, el pedo de que fue esa pequeña ilusión de que todo iba a cambiar cuando entró Fox y Calderón, güey. Y vimos que todo se fue a la verga, güey. Etcétera, etcétera. No. Estoy muy vergas el mame ahorita que hay el de... O fueron criados en el sexenio de Calderón, güey. Ah, sí, güey. El de... ¿Cómo tienen registrados a sus papás? ¿Como papá y mamá? ¿O fueron criados en el sexenio de Calderón? No, está... Güey. Implica una realidad mexicana bien precaria, güey. Y es cagado porque cuando te encuentras a morrillos que no son de nuestra edad, o sea, no... Y... Ya, gente de 16 para abajo, güey. Sí, güey, que tienen mamá, papá, es como... Güey, ¿por qué los tienes? Sí, güey, qué pedo psicópata. ¿Tú quieres que te secuestren? Como si fuera posible, pero no, güey. ¿Tú quieres que y los morros así como que... Güera, pinche esquizofrénico, güey. Sí. Yo creo que nos provocaron un delirio de persecución, ¿eh? Sí, así como sin deberla ni temerla, nosotros somos los que ya andamos todo el tiempo con el miedo de que ese güey me va a secuestrar, güey. O sea, tú ves una camioneta y en corto dices, ese güey me va a levantar, güey. Ya vale, verga. Existe el miedo latente, güey. Es la necesidad de estar alerta en todo momento. Y, güey, desde el punto en que no cargas tanto, el dinero que no necesites no lo cargas, güey. Sí. Dices, no, güey, ¿sabes qué? O dices, prefiero tomarme la molestia de ir al cajero, güey, en ese momento, güey, y sacar el dinero a traerlo. Sí, en efectivo, güey. O sea, si yo voy a traer efectivo, lo traigo en los No, ahí no, ahí no. Atrapada. Pendejo así. Mi foto, pendejo. No mames, güey. Pero ¿de qué? Pues sí, el punto es que todo este teatro que se arma para crear ilusiones, que, o sea, ya somos más conscientes de lo que pasa, ¿no? De lo que hablamos, por ejemplo, en el capítulo pasado, que si no lo han visto, vayan a verlo. Y le dan like. Va a ser el 10 de abril, güey. Ya sé la fecha, güey. Es el 10 de abril. Ok, el 10 de abril. Igual lo vamos a poner en las redes para que se acuerden. Sí, al chile. La consulta de la revocación de mandato, 10 de abril, para que vayan a votar. Y vayan a ver el episodio y le dan like porque hubo axilas. Entonces, si hay axilas, hay like. Pinche marrano. ¿Yo qué, güey? A la gente que le gustan las axilas, güey. Sí, tiene que dar like. Sí. Entonces, estas cuestiones que decimos donde lo que hablamos de... ¿Cómo se llama este vato de Movimiento Ciudadano? Ah, Samuel García. Samuel García. Que ponen tras las rejas al Bronco y luego... A partir de eso empiezan Hubo una noticia donde dijeron que el Bronco iba a hablar sobre redes de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, como que... ¿Lo van a usar como informante? Ajá, algo así. Sí. Algo así estaba diciendo la nota. No era muy... También por eso no le di mucha importancia porque no era... Era justamente demagogia, güey. Sí, porque güey. No era... Y, o sea, era a través de... Sí decía, el gobierno del estado de Nuevo León va a hacer que el Bronco hable de esto. Sí, era exacto. Y es como que él... O sea, no dejaban en claro si iba a ser el Estado de Nuevo León lo que iba a buscar o si el Bronco era el que por cuenta propia lo iba a hacer. Lo dejaban ambiguo, güey. Es como que... esto, güey. Pero justamente eso apela a la demagogia. Porque, para que lo entendamos todos, en este punto, la demagogia se puede entender como este teatro o este discurso que usa un político... O un líder de opinión, no necesariamente político, güey. Ajá, sí, líder de opinión. Para crear, ¿cómo se llama? Simpatía, güey. Porque de la demagogia viene o se deriva lo que es conocido como populismo, güey. ¿Por qué? Porque estos vatos siempre apelan a estimular emociones o sentimientos que son como, por ejemplo... los pobres ya no van a ser pobres porque les voy a dar una tarjeta para despensa, etcétera. De liconza, la verga. Exacto, apelar a ese tipo de soluciones que sabes que son necesidades básicas de las cuales carecen un grupo de personas. Es como, güey, es muy bajo hacerlo, güey,
porque es como ponerte en un lugar de mesiánico, de decir, Sí. güey, yo te voy a salvar, güey. Tú dentro de yo y dejas de ser pobre, güey. Pero aparte de todo, es una mayoría. O sea, es el Exacto. grueso de la población está en al en esa que le situación. diriges ese discurso. ¿Sabes dónde viene ese pedo de populismo, güey? En Roma, güey, existían los ultimates y los populares, güey. Ujú. Los ultimates eran los que apoyaban a la élite, güey, que era la monarquía romana. Y entonces apoyaban solo en el Senado romano, apoyaban solo la legislación que beneficiara a ese sector de la población. Y en un momento fue como de, oye, no mames, esa madre no sirve, güey, porque la mayoría de la población no son los ricos, güey. Exacto. Y entonces fue como salieron estos güeyes que eran los populares, güey. Los populares eran aquellos que apoyaban el populum, o sea, el pueblo en general, Ujú. el grueso de la población. Y entonces ahí salió como de los populares, son los que legislan a favor de la mayoría de la población. Y de ahí viene populismo, porque esos güeyes solamente les valían pito los ricos, que Ajá. también es otro error lógico, Sí, güey. claro. Es como, güey, hay que ser diplomático, no te vas a llevar mal con los ricos. AMLO. No te vas a llevar mal con los ricos, güey, porque la verdad es que siguen siendo ricos, güey. Porque la verdad, pues, si nos vamos a la definición de lo que es la democracia, pues todos somos parte del pueblo, Sí, el ¿no? demo somos todos, güey. Justamente por eso mismo, la demagogia ahorita se toma como un aspecto despectivo, perdón, un carácter despectivo, porque apela a que el pueblo, lo democrático, güey, es excluyente a los ricos, güey. O sea, lo popular es esto, güey. Ellos no queriendo reconocer que son un privilegio de minoría, güey. Exacto. Y no se quieren sentir minoría, güey. Quieren hacer sentir minoría al populum, güey. Ajá. Es como también otra lucha de egos de decir, güey, es que yo voy a hacer que ustedes... les voy a hacer que esta gente... Como soy popular entre ellos y ustedes no, soy mejor que ustedes, güey. Sí. O sea, no porque yo quiera darles realmente una buena calidad de vida a esta gran mayoría que vive en pobreza, güey. Sino porque ellos me aceptan y a ustedes no, güey. Y eso es lo que me hace diferente a ustedes. Y es cagado, güey. Es bien incongruente ese discurso, güey. Pero es que, güey, no estás a favor de nadie, güey. Por eso crece la clase política, ¿verdad? Por eso Claro. nace como concepto, porque es como de utilizo al populum, o sea, al pueblo en general, o sea, la mayoría, para crecer mi carrera política, pero solo beneficio a mí, porque tampoco quiero al rico, güey, porque el Exacto. rico quiere mandar sobre mí. Yo no quiero que me mande el rico, y entonces la clase política nace. Lo que realmente quiero es estar en esa clase para tener esos beneficios, güey. Sí, pero descubres que no puedes tenerlos porque entonces implica algo de herencia y de genealogía, güey. Entonces utilizas el recurso de que todos están a favor de ti y entonces te enriqueces a costa de los intereses de ellos, güey, pero nunca les cumples sus intereses porque te estás enriqueciendo a ti mismo. ¡Pah! Exacto. Y por ejemplo, la demagogia, DEMAGOGIA. Ujú. Al chile no sé si lo dijiste bien. Ni yo. Pero el punto es que ese es como podemos decir la práctica de crear estos discursos, pero son discursos que tienen, ¿cómo se llama? Su motor son las mentiras, güey. Las verdades a medias, por así decirlo. Como esto que está Ok. pasando con el Bronco. O con cuestiones como lo que dijimos aquí en San Luis. Por ejemplo, las desapariciones, están a todo lo que da, la inseguridad, los ejecutados. Pero Hace mucho que no veía que la nota roja estuviera tan potente, güey. Güey, sí, Últimamente güey. sí está muy, muy fuerte, ¿eh? Y eso está muy culero, güey. Y también el hecho de que... O sea, pero el Parque Tangamanga está bien verga. Ah, está bien vergas, güey. ¿Eso quién se lo va a negar? Eso es demagogia. O sea, ese tipo de cuestiones donde dicen, güey, sí, esto está muy culero, güey. Sí. Pero miren esto, güey. O sea, ¿qué les parece? Eso es demagogia. O sea, crear una ilusión de que... Todo está bien, we're porque, fine. ajá, todo está bien porque esto que hice está chido y funciona. Pero detrás todo está hecho mierda, güey. O sea, que el suelo está lleno de mierda, güey. Y solo esa cosa que hiciste bien está ahí, güey. Y buscas... Ese soy yo cuando digo que limpio mi cuarto, güey. Así, Ya sé, güey. soy bien demagogo a la hora de vender cómo mi cuarto está limpio, güey. Mira el escritorio, se ve maravillosamente ordenado. Todo Pero lo el piso es una mierda, Oscar. Pero el escritorio. Bien. Lo cagado es que, bueno, obviamente, los demagogos, es un carácter despectivo actualmente, porque pues así, Pues más sí, que nada más, sí debería ser despectivo, güey. sí. Así De es bien hijo de hecho, puta. es que
viéndolo desde el origen donde dice, es una guía para ir al pueblo, es un arma de doble filo. Porque este concepto viene desde Aristóteles. Puta madre, güey. Sí, güey. Aristóteles lo usó en una de sus obras, de sus tantas obras, ¿no? Santas obras de tal. Dije tantas, perdón. Ah, perdón, yo santas de tal. No, tantas obras. Y él lo veía como... Bueno, decía, es que es un punto donde es una guía para dirigir al pueblo. ¿Por qué? Porque los demagogos están en contacto con el pueblo, saben las necesidades del pueblo y por ende pueden atenderlas de forma correcta. Ok. Por así decirlo. O sea, eso es como lo que planteo, ¿no? Bajo esta lógica, suena como que el antropólogo es bien demagogo, ¿no? Porque entiende el pueblo y así. Lo puede dirigir, pero también le da un carácter de, güey, yo tengo la capacidad de hacerlo. Claro, esa esa cuestión de autoridad. Ajá. O sea, que después lo cuestionó Platón también en sus obras de decir, güey, es que lo que tú estás diciendo, güey, es eso mismo. Le estás quitando la capacidad o estás dándole el privilegio de que tú solo puedes hacer lo correcto. Sí, es autoritario, güey, el demagogo. Directamente. Pinche Platón era el chairote de esa época. Es como, ¿cómo este güey que cree que tiene la suficiente sabiduría para gobernarnos a todos? Güey, ni se limpia bien el culo. No se gobierna ni él mismo, güey. No, míralo, güey. Se está orinando en la calle, güey. Así quiere gobernarlos. Güey, y es que... Mete mujeres en las orgías, güey. ¿Cómo van a creer eso, güey? Eso no está bien. No, güey. Pinche... Primero se debe practicar todos los hombres. Oye, está bien, o sea, qué chido. Ok, pero... El punto es que Platón se puso que, güey, es que los demagogos están mal, güey. Porque también Platón decía, güey, la democracia es culera, está culera, ¿no? La demagogia está culera porque la demagogia nace de la democracia. Y el hecho de que tengas este güey sabiendo manejar al pueblo le da la capacidad además de poder aprovecharse de él, güey. O sea... Si lo pones en un punto de poder donde pueda conocer tus necesidades y bla, bla, pasa lo que está pasando ahorita que decimos, Sí. güey, cuando llegue ahí te voy a mandar a la verga, ¿ok? Y pues voy a hacer así como que te voy a dar largas. Como lo que pasó con el avión, güey. Como lo que pasó de que AMLO decía, güey, voy a descentralizar México, güey. Pito, ¿no? Y entonces lo vuelve nación, güey, y lo centraliza más. Le dice, es AMLO. ¡Wow! Güey, y luego dice... las entidades federativas, güey. Lo que pasa o lo que ha pasado en muchos sexenios de que entra el presidente y luego dicen después de 2 años, no, güey, es que yo no creí que el país estuviera en tan malas condiciones. No es mi culpa no poder hacer lo que yo les prometí. Pero toda la campaña, el país es una mierda, está en pésimas condiciones, güey, yo lo repararé. Güey. Como ese memecillo que se hizo famoso, ¿no? La imagen del chiviamlo, güey, diciendo, es hora de reparar, güey. No, sí es cierto, güey. Cuando yo lo vi dije, güey, esa mamada les va a rebotar en el culo bien severo. Y ahí está, güey. Recuerdo muy bien que había una persona cuyo nombre jamás voy a mencionar, pero me estaba diciendo, güey, es la única opción que tenemos de verdad. Las demás son una mierda. Y yo así de, ¿no? ¿No? Simplemente es lo que te hacen creer, güey. Sí, esa persona ya después dijo, nah, sí, al chile me lavó el cerebro. Y sí, o sea, podríamos entender en algún punto que la demagogia es lavado de cerebro, pero es más como un montaje. Es un convencimiento, güey. Sí. O sea, te está convenciendo a través de mentiras, güey. Pues es más bien, más que un lavado de cerebro, pues es una manipulación. Entonces, qué groseros. Aristóteles también veía este pedo como, ok, güey, la demagogia no es antónimo a la democracia, es una forma de democracia, güey. Pinche Aristóteles, vamos. Güey, era bien demagogo Aristóteles, güey. Tú lo verga. O sea, a lo mejor, obviamente tiene una implicación más profunda todo esto. Sí, sí hay formas de democracias, güey. Sí, o sea... Pero a lo que veo es que si hay algún filósofo viéndonos y digan, güey, es que qué simple está, güey, ese es el punto, güey. Sí. Quiero hacerlo más simple, güey. De eso se trata esto, güey. O sea, si te quejas de eso, come on. O sea, ¿de qué crees que se trata esto? ¿Demostrar aquí una pinche fórmula cuántica acerca de los pinches centros del universo? No, güey. Para nada. Entonces, güey, sí es una forma de democracia, güey, porque incluso Aristóteles decía, güey, es que así como funcionan las cosas y funciona la sociedad, ¿cómo funciona el populum, güey?
incluso puede ser una de las formas más viables que hay de la democracia, güey. La demagogia. Ajá. Ay, qué pendejada, güey. Porque es No, como... sí. Sí, es es una de las formas como, más viables. güey, sí hacen este pedo y así, pero funciona, güey. O sea, a fin de cuentas, la sociedad sigue... Como que este pedo de estar dentro del escenario donde por un instante te crees el hecho de que las cosas van a cambiar y van a mejorar para tu estilo de vida, güey, te mantiene ahí, güey. ¿Sabes? Sí, o sea, sí, en realidad, pues desde el sentido lógico y una lógica aristotélica, pues tiene sentido la demagogia y la existencia del demagogo, porque es la única opción lógica que puede llevar a la existencia de la democracia. Así en ese concepto, ¿no? Así como de, es un mal menor a pagar por la existencia de la democracia. Esa es la idea. Como de, ay, bueno, un autoritario, bueno, uno que otro, güey, pero existe la democracia, güey. ¿Qué quiere ser? ¿Rusia? o sea, Ya sé, güey. ¿qué quiere ser? ¿China? China, Estados Unidos. Nada, nadie quiere ser Estados Unidos. Todo el mundo quiere vivir en Estados Unidos hasta que viven en Estados Unidos. Exacto, güey. Exacto. El sueño americano ya no más. Sí, sí. Bueno, excepto, o sea, es que también es muy difícil. O sea, es difícil. Me gustaría hablar una vez acerca de cómo la experiencia migrante de Estados Unidos, porque es muy diferente a ser estadounidense. Ah, sí, claro, güey. O sea, es como todos estos problemas que nacen después cuando las personas que migran a Estados Unidos hacen la familia ahí, güey. O sea, las generaciones que siguen de ellos es una experiencia muy distinta, güey. No son ni de aquí ni de allá. Como Exacto. diría Snow the Product. No, ándale. Exacto. Soy bilingual, by the way. Bailing. Güey, está bien verga esa rola, ¿eh? Because. El punto aquí, también, entendiendo todo esto ya, es como dijimos, bueno, como estamos hablando, las fake news, etcétera, etcétera, etcétera. En esta época de tecnología, obviamente... Tecnología. La dinámica de demagogia, pues, ha cambiado. Antes se limitaba a hacer los discursos que tenías... El tiempo que tenías en TV y en campaña, los discursos los tienes que aprovechar bien. Simón. Y luego pasó un momento aquí en México en el que nos vomitaban con publicidad en todos lados. Qué asco. Ahí en todos los pinches postes que hay de luz, güey. Ahí una cara de un político que ni sabes quién es y se te va a olvidar en 2 semanas. Ya sé, güey. Güey, como cuando los únicos que importan son los que van para puestos grandes, güey. Y los demás solo decías, bueno, pues ya voté por este güey en este partido, pues voy a votar por este también, güey. Y me va a verga. Ahí está echando nombres a lo pendejo, güey. Sí, por Yo ejemplo... con los presidentes municipales, güey. Oh, no. El que sea, chinga su madre, güey. Ya, pónganme esa mierda. Deber ciudadano hecho. Hay un punto que mencionaba ahí, algo que estaba leyendo que decía, güey, dentro de esta lógica de las críticas que decía Platón, decía, es que no puedes asumir que solo una persona sea capaz de entender los conceptos que fundamentan la política, porque decía, en la humanidad, el humano, o en el desarrollo humano, llegas a cierta etapa de tu vida donde tu raciocinio puede abstraer de forma chingona estos valores como la justicia y el respeto, ¿no? Entonces, por ende, todas las personas podríamos funcionar como... Podremos tener conciencia política. Uh-huh. Y por ende, tal vez la democracia... es el punto que decía. Tal vez por eso el hecho de que la democracia lo vean como una función factible. Porque si todos llegamos a cierta edad donde participamos en la democracia y todos somos conscientes de lo que es la política, pues funciona, ¿no? Claro, porque entonces ya explica que... O sea, la democracia implicaría cierto valor de igualdad, porque es la base, ¿eh? O sea, todos somos iguales, pero es idílico, ¿no? Todos tendríamos que tener la misma conciencia de la realidad. Exacto. Para que exista. Sí, o sea, es muy limitado pues es que, por ejemplo, no mames, ¿no? ¿Cómo vas a ver de planeación urbana una persona del campo? Eso, güey. Entonces, ellos dicen, todos somos ideal político. Sí, todos podemos generar un criterio político, güey, pero no es suficiente, güey. Exacto. Sí, o sea, la democracia implica muchísimas más cuestiones o sea, necesita desarrollar igualdad como tal. Uh-huh. Sin embargo, poniéndolo en contraste con lo que vemos en la actualidad, es importante para evitar que llegue a banalizarse tanto el valor del conocimiento político al punto de decir, pues sí, güey, sí, todo está mal.
Y ya. O sea, muy nihilista, güey. Exacto. Sí, así que llegar acá en el punto donde, pues me vale verga, güey. O sea, a mí qué chingadas, güey. Sí, güey. Entonces, Como esto de Nuevo León y San Luis Potosí, güey, que ya Exacto, se está empezando a volver una guerra política, güey, porque es como de, pues no nos quieren dar agua, pues no van a tener empleos. Y luego te das cuenta, es como de, te estás quitando un segundo tú estás tonto, güey. O sea, por demagogo, güey, por pura demagogia, güey, te estás volviendo imbécil, güey. Ya te disparaste en un pie, carnal. ¿En serio te quieres disparar en el otro? güey? Es como de, ¿qué te parece si mejor me das el arma a mí, güey? Y si quieres mi agua y quieres mis empleados y luego cuando te niego una, te quitas el otro tú solo. Y es que aquí el punto es que es entender que, güey, pues no hay ganadores en esto, güey. No. Es como, cabrón, ¿qué chingados tú no entiendes las dinámicas de qué, güey? No, o sea, entiendo que quien hizo eso de los empleos fueron los empresarios, ¿no? Uh-huh. O sea, entiendo que Pues los sí, empresarios no son políticos, pero... No creo que sean personas conscientes, güey. Es que también está bien pendejo. Pues les quitamos los empleos. A ver, imbécil, tus empresas dependen del agua, güey, para existir. Agua que no tienes. Porque ¿sabes quién la tiene? Yo. ¿Cuáles empleos vas a quitar? ¿Cuáles empleos, güey? Imbécil, güey. O sea, piensan, güey, pero estoy seguro de que sus sinapsis hacen, en vez de hacer esto, güey, y luego esto y esto y esto y esto y conectarse de nuevo, güey, hacen eso, güey. Se deslizan una con otra, güey, porque son incapaces de pensar, güey, a más allá de generar dinero, güey. Eso, güey, eso. Sí, uy, güey, felicidades por pinches pensar como troglodita, güey. Y es que todo estas, o sea, en función de cómo funcionan las dinámicas actualmente con la globalización, la tecnología, las redes sociales, cómo se manejan las noticias, los medios de comunicación en general. Ahora antes los demagogos, bueno, desde la antigüedad, pues era una persona, ¿no? Si nos vamos hasta la antigua Grecia, ¿sí? Eran las personas que, ya ves que hablaban en el, ¿cómo se llama esta madre? En Atenas, donde estaba así todas las personas hablando. ¿De anfiteatro? No. ¿Cómo se llamaba? Sí, bueno. Tiene un nombre, el espacio específico. Lágora. Ándale, Lágora. Y luego seguía el otro y así. Porque es estas mamadas, güey, pinche cerebro mamador, güey. Y deja tú, o sea, la demagogia, viendo de forma despectiva, empezó cuando uno de estos vatos que les tocaba hablar, en vez de usar la vestimenta que usaban todos los políticos chidos, empezó a usar ropa del pueblo, güey. Güey, implicaba que es como, yo sí soy del pueblo, güey. Es como este pendejo vistiéndose de indígena, hijo de su perra madre, güey. Exacto, güey. Ahí empezó el sentido despectivo de decir, pinche demagogo, güey, porque... Tú nada más quieres el demos. Exacto, güey, porque es como, güey, soy como ustedes, es como... No, carnal, no. Come on, güey. Obviamente no lo eres. A mí no me dejan entrar ahí a discutir, güey. Exacto, güey. Pero tú te vestiste con mi ropa, entonces... pero en medio de ese lavado, o sea, de ese convencimiento dices, pero sí me representa, güey. Tiene lógica, exacto. Es como... alguien que se me hace muy demagogo es Residente. Sí, se pinta muy latinoamericano, güey, pero el vato estudió una maestría en Estados Unidos, güey. Yo no soy muy fan de Residente, la verdad. Pero... como que sus últimas... proyectos no me acaban de gustar. O sea, si antes no me gustaba tanto, ahorita... Ahora sí ya es como, ya. No me gusta, no. Como, No sé, es que siento que tiene razón en su discurso, pero es que nada más lo está apelando. Está apelando ese sentimiento de la precariedad latinoamericana, güey. Sí. Para decir, yo represento la precariedad latinoamericana. ¿Qué chingados, güey? ¿Por qué mercantilizas mi miseria, güey? Exacto, güey. Claro. ¿Qué te pasa, güey? Güey, si alguien quisiera mercantilizar con su miseria, sería yo para ya no tener esa miseria, güey. Pero, sorpresa, no puedo, güey. No puedo, güey, porque... por mi misma miseria. Güey. Y como tú estudiaste una maestría en Estados Unidos, pues tienes el capital, güey. Pero no finjas que eres parte de este proletario, este pobre latinoamericano que es pobre, violentado y relegado a la inferioridad social. Y relegado al fondo de un escenario de los Óscares, güey. Sí, exacto, claro. Güey. Claro, donde digan que hay una latina, pero que nació en Los Ángeles, güey. Eso, güey. Mishuevos.com. Entonces... Me cae muy bien la morra, pero mishuevos.com. Sí, o sea, es que ¿cómo se llama? El enojo, no ataque, pero el disgusto no es contra
o sea, Luis Fonsi, esta morra, güey, Ajá. Becky G, no es contra ellos, güey. La Es contra, academia. ajá, es contra quien los pone ahí. O sea, quien crea el discurso es realmente. Y justamente este pedo de crear discursos, la demagogia y todo esto, es como cuando estamos hablando de la noticia esta de la nadadora que, pues, antes era vato y luego... Ah, eso lo estaba hablando Oscar, ¿verdad? Ajá. Era esa noticia porque a mí no me había salido, güey. Y me salió hasta después de que regresé a mi casa de aquí de grabar. Y yo así de... "Ah, Oscar me está radicalizando". Y es que es lo que le dije a Oscar. Le digo, güey, porque Oscar dijo, güey, es que estoy confundido. Y le dije, güey, es que la noticia te la ponen en todos lados de forma que tú crees una postura a favor o en contra de tal o cual movimiento o movimientos, porque obviamente las noticias se ponen a veces para desprestigiar a ciertos movimientos. Ujú. Güey. Entonces, te bombardean con esa noticia, con esa información, de cierta manera, con cierto discurso, para que digas, ah, ok, sí es cierto, es que, ¿cómo es una estupidez y jamás la vi, güey? O sea, Ya. te hacen, como quien dice, el trabajo fácil de, en vez de que tú digas, ok, mejor no entiendo este pedo, güey. O sea, el tengo que pensamiento ser- crítico te lo quitan, Ajá, güey. sí, es como que, Sí, mira, sí. mira, papito, te doy un boleto fácil para que nomás tengas la opinión, ¿qué te Ten parece? una posición política. Sí, güey, no, gracias. Sí, déjala ejecuto, güey, sin cuestionamientos. Exacto. Porque pues güey. también es mucho más fácil posicionarte de esa manera, güey, que tener un pensamiento crítico y de repente decir, todos están mal. Yo sí dejé de ver noticias, güey. Por eso yo creo que no me salió, güey, porque Sí, güey. siento que ya no sé en qué creer, güey. O sea, me estoy volviendo tan esquizofrénico como el capitalismo, güey. Güey, es que sí, es eso, güey. Porque a lo que iba, los demagogos antes eran estos tipos que a veces nada más eran unos, güey. Luego fue evolucionando a tener a su séquito de personas. Ya. Que además de cuando hablan, pues son los que les aplauden, güey. Dicen, sí, a huevo, ese güey. Son y los los que, que le convencen a las demás personas Son de decir... Osu Onokuri. Y todos, ¡Eso, güey! sí. Alguien del mismo círculo, que sí pertenecen al círculo, pero que están tan ¿cómo se llama? Dentro del discurso de este vato, que le creen y dicen, ayúdame a que estos vatos me crean, güey. Entonces, obviamente le ayudaban. Y esa dinámica fue creciendo conforme las dinámicas sociales cambiaron. Ahora que tenemos algo que se llama globalización, ya no es solo el político, güey. Ya es el partido político. Bueno, eso ya lo era. Ya tampoco son nada más el partido, güey. Son los medios de comunicación. Aparte de los medios de comunicación son las redes sociales, Claro. los influencers, las campañas de... O sea, Para, por favor, Juan. ¿Cuántos extractos sociales contaminó esta mierda, güey? la demagogia ya no se rige solo en es AMLO hablando ahí. ¿Sabes? Ahí adelante, güey. Yo tengo uno, güey. Tengo una cuestión que se me hace bien demagoga, güey. O bueno, un espacio que se hace muy demagógico, güey. Y que la gente no se da cuenta, obviamente, porque la demagogia funciona para que no te des cuenta de que es demagogia. Netflix. Netflix es súper chamo. demagógico. Solamente tengo un posicionamiento político y ten, papi, síguelo. Oye, sí. Sí. Es que desde que el algoritmo define qué te gusta ver y qué no. Bueno, no es cierto, no es culpa del algoritmo aquí, güey. Más bien es desde que las productoras dicen qué hacer y cómo hacerlo, güey. ¿Qué discursos, qué personajes? Ajá. Esas cuestiones sí. Eso sí es cierto, güey. O sea, y vemos, ¿no? O sea, hasta dónde ha llegado este pedo de crear discursos y que discursos apoyen a ciertos movimientos. A lo mejor podrán decir, no, es que es una mamada y estás llevándolo a sobrepensar muy cabrón, güey. Entonces, Pero, güey, es que... nah. No mames, güey, de verdad. Las redes de demagogia... el ejemplo de México, pues, es el más evidente, ¿no? Sí, aparte de que lo vivimos diario. Y lo vivimos cuando grabamos el capítulo del Partido Verde, güey. Eso, pues era demagogia. O sea, Sí. y usar influencers para decir, ¿sabes qué, güey? Estos Mira, patos son chidos, ¿eh? Belinda apoya el Partido Verde. Yo voy a apoyarlo. Y de repente te dices, bueno, no, eso estuvo mal, ¿verdad? Se notó que se vendió al Partido Verde. Y de repente, yo soy pro AMLO. Qué bien, ella está apoyando la revolución en México. A ver, estúpido. O sea, te hicieron Eso, dos güey. veces el mismo truco y con uno te enojaste y con el otro no. Y es cagado, güey, pero así funciona la demagogia, güey. Crea discursos a base de mentiras, verdades que son verdades a medias,
Pero están disfrazados, son persuasivos, están disfrazados de cosas que pueden ser verdad, güey. Pero que a fin de cuentas nunca están bien definidos. Sí, es que creo que se basan en la realidad, Claro. en las cuestiones que existen y que están pasando, para crear un ideal de lo que va a hacer, pero nunca cumplirlo, simplemente es generar una idea. Y entonces tú feliz de esa idea dices, pues sí, la compro, chingue su madre, y luego de repente es como, ¿y la promesa? ¿Promesa? ¿Qué chingados, güey? ¿Qué pasó con el México que me prometiste, Es como AMLO? el mapachito que está comiendo su algodón de azúcar y lo mete al agua y se le deshace. ¿Qué carajo está pasando? Pues, ¿dónde fue mi algodón de azúcar, güey? Y lo culero de todo esto, y como que el punto de... Ya llegó el Oscar. punto de conclusión, ya llegó Oscar. Hola, Oscar. El punto de conclusión al que lleva todo esto es, por ejemplo, la demagogia nos crea, a lo largo de la historia ha creado escenarios, por ejemplo, uno claro es la Revolución Mexicana, güey. Madero no Sí, quería... era idealista el güey. Sí, No, claro. aparte de todo, Madero no era político, güey. Sí, es O sea, como... era un ideólogo, se llaman. Exacto. Normalmente es como de, te creo una idea de esta mierda. Sí, Y es güey. súper demagógico. Definitivamente, los ideólogos son muy demagógicos. Y es como, güey, quiero quitar sufragio efectivo, no reelección, güey. Pero no porque busco justicia, pero justicia ¿para quién, güey? Para tú que no puedes acceder al poder de Tú, la burgués clase alta. enojado, güey, Exacto, que quiere ser presidente, pero está Porfirio Díaz y te estorba. O para Zapata, que dice, güey, devuélveme mis tierras de mierda, güey. Exacto, güey. O para el campesino que apoyaba a Zapata, que de, güey, devuélveme mis zapatos, güey, güey. O sea, Y es como, yo no sé, güey, pero no soy tan seguro que Maduro quisiera ser presidente, güey. A lo mejor nada más quiere estar... no, güey, porque sí declara en sus ¿Sí? diarios que el vato Ok. buscaba la presidencia. O sea, que lo que más quería era, ¿eh? Sí, güey. Pues el vato lo escribe. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Güey, pues lo escribe aquí en San Luis Potosí, güey. Sí, el plan de San Diciendo Luis. así como, güey, yo quiero. O sea, escribe el plan de San Luis, pero en esas memorias que escribe encarcelado dice, váyanse a la verga, güey. Yo sí quería ser presidente. Y este pendejo nomás le dije, ese güey como que está mal, ¿no? Y me encerró. Ah, huevo. Y ese pedo de simplemente tuvo acceso y así es cabrón, pero también la demagogia, güey, se maneja en un punto de, por ejemplo, lo hemos vivido yo creo los tres aquí y la gente que nos escucha también lo va a entender, con escenarios como la política universitaria. Ah, hijo de puta, La güey. FUP. La La FUP. Eso, güey. La federación. Porque no me digan que Chinga, ¿por qué todas se llama esas... federación? bueno, me vale madre de ex, UFUB y esas mamadas que existen. Todas son demagogia, güey. Sí. Sí, Todas, aparte güey. súper populistas, güey. De nosotros vamos a bajar las cuotas. Cállate, güey. Deja tú, güey. No, güey. Vamos a hacer fiestas. Claro que sí. Porque a ustedes les gustan las fiestas. Y comidas y la chingada y bla, bla. No estás güey. equivocado, pero fuck you, güey. Sí, Se supone ya que sé, tienes güey. que hacer valer mis derechos universitarios. Entiendo que uno de mis intereses más grandes son las pedas, güey, pero quiero pagar menos, güey. Exacto, güey. O sea, el hecho de priorizar promesas de cubrir necesidades que son... O sea, claro, todos necesitamos una peda, ¿no? Pero obviamente hay otras cosas que necesitamos antes de eso, ¿no? O sea, hay... Sí, no puedo pagarme la peda, güey. Si gasto demasiado dinero, si no hay seguridad. Exacto. Si no existo porque me mataron, güey, no vale la pena la peda, güey. Exacto. Y entonces, ¿qué hacen estos organismos de política universitaria? Te prometo esto, que te gusta un chingo, güey, porque yo también soy estudiante, yo también me divierto, y los estudiantes merecemos divertirnos, güey. Y además, pero, claro, también te prometo estas otras cosas que son un poco más, te pueden servir más, pero las dejo en segundo plano, güey. Y cuando me reclames te voy a decir, sí, me acuerdo, pero pues no se pudo hacer. Como lo que pasa con los presidentes. No, es que yo no pensé que fuera tan difícil esas cosas. No, Sí. es que rectoría no, y es que no, y no me, y etcétera, etcétera. Sí, o sea, no dimensionan realmente en sus promesas la realidad a la que se tienen que enfrentar porque no les interesa. Sí, güey, Exacto. ya dijimos ese pedo de cómo dijo su plan de voy a reparar México y de repente... ¡Ay, güey! O sea, fue como... ¡Ay, la verga, güey! No pueden reparar 70 años en 6 años. Ya sé. Eso. Tampoco es como... O sea, una parte de AMLO también es como... Ni la quiero reparar, güey. Al Ajá. chile me vale pito. Y eso es a lo que va como la conclusión. El punto de toda la demagogia es como...
el demagogo sabe, güey, que no va a lograrlo, güey. O sea, él de primera mano es el primerísimo que sabe que no lo va a hacer. Por eso es un aspecto tan despectivo. Porque sabiendo tú que no puedes hacer lo que vas a prometer, güey, te aprovechas de estimular otras emociones, otras necesidades y de decir, güey, pues te voy a dejar un poquito menos peor de cómo estás, con tal de tener esa posición de Es de bien clase hipócrita, política, güey. Yo creo que sí hay quienes sí creen que pueden hacerlo, güey. O sea, Pero esos no Es son que- demagogos. No, esos güey. no son demagogos. Aquí hablamos exclusivamente de los demagogos. O sea, los demagogos... O sea, de cómo la demagogia se desarrolla a la hora. O sea, en la realidad política mexicana la demagogia existe. O sea, no se puede negar que la mayoría de los políticos cuando hacen una promesa de campaña lo hacen de manera demagoga, güey. De decir, represento al pueblo, güey. Yo sí represento al pueblo. Entonces, por lo tanto, yo sí puedo saber sus necesidades. Es como, no es que no hay forma de que pueda saber las necesidades porque para empezar es hijo de un político, güey. Exacto. Es como este vato del Tecmol. Sí, güey, no mames. Es el ejemplo perfecto de demagogo, güey, populista y todo lo que pueda haber. Y aparte se fue de, ya cállate, güey. Ya no hables. Sí, güey. Tecmol. O sea, es como Sales en YouTube, fuck el you. demagogo llevado al absurdo, Al güey. ridículo, güey. Sí, Exacto, sí, sí, todo, güey. Está de la verga, güey. Y muy cabrón. Entonces, pues, Demagogia. esa demagogia, güey. Espero, no sé, güey, que haya quedado claro. Sí, sí, machín, güey. Entiendo el problema que vive México, güey. Creo que también deberíamos de ofrecer en algún momento una solución acerca de esta realidad política. Pero creo que la solución se propuso antes que el problema. Sí. Sí, güey. Sí. O sea, esta idea de combate las fake news, güey. Analiza políticamente con un criterio crítico, güey. Toma la información y abstráela cada vez más, güey. Todas esas cuestiones que vimos en los capítulos pasados. Exacto. Es como, toda esa cosa que vimos que afectaba en el mundo exterior. Ah, bueno, aplícalo aquí. Sí, lo que quería hacer con esto era como atar todo ese nudo de cosas que son que derivan aquí. Y así como, aquí están, tiene este nombre. Porque también siento que cuando en las noticias queriendo evidenciar, pero no queriendo, porque también es parte de un discurso demagogo, utilizar la palabra o el término demagogia, porque pues la gente no lo entiende y no lo quiere entender porque suena de la verga, güey. Es como que, ok, pero ¿por qué no me dijeron que ese güey estaba haciendo discursos con mentiras? Si lo dijimos, güey, dijimos que estaba haciendo una demagogia, güey. Güey, yo como verga sé que es una demagogia, güey. Es demagogo utilizar la palabra, ¿me entiendes, güey? Sí, Ese tipo güey, de sí. cuestiones... Es muy tan- hipócrita, güey. Joder. Ese puto es un traicionero. ¿Me robaste dinero, güey? ¿Me estafaste? Ah, pero él es traicionero, güey. O sea, Sí, pero el PRI robó más. sí, güey, pero el PRI robó. Entonces... Sí, güey, pero el PRI robó más es demagogia también, güey. Sí, güey. Es como de, yo sé que soy una mierda, güey, pero esos güeyes eran peores. Exacto, güey. Y Cállate. ejemplos de otras demagogias, por ejemplo, todos los sismos que nacieron como Napoleón, no, como bonapartismo, chavismo, son demagogias también, derivan de la demagogia. Es que la demagogia, yo creo que sí deberíamos de separar las cuestiones de ideología en sí de la demagogia. Porque yo creo que la ideología puede ser una cosa y utilizar la demagogia para Ok. mantener esa ideología como concepto. Entonces, como una herramienta. Sí, yo creo que es una técnica Ok. de otras cuestiones, ¿no? O sea, no prima por encima de... Por ejemplo, el populismo es un equivalente demagógico. Sí, claro. O sea, es otra herramienta de la demagogia. Pero de lo mismo de la ideal, de esta cuestión. Entonces, el paradigma sería lo política. Su método es la demagogia y su técnica es el populismo. Populismo. Haciendo método científico con política, güey, soy la verga. Y gente, con esto tampoco queremos decir que toda la política es demagogia, claro que no. Pero por estas cosas necesitamos... Pero hay que distinguirla. Exacto. Sí, es importante distinguir dónde y está la demagogia. necesitamos también tener educación política. Que nunca nos dieron. Que nunca nos dieron, pero... Que recibimos a putazos nosotros, así como de... ¿Cómo eres tan tonto? Perdón, disculpe. Pero si ustedes tienen la oportunidad alguna vez de aprender sobre política, apréndanlo. Sí, repito, me cae muy mal el Oscar.
órale, morro culero, si te hubieras esforzado lo suficiente, güey. No es culpa del Oscar Chiquitos. El Oscar Chiquitos era víctima de la cultura mexicana de, no, de política no se Sí, habla. no se habla, güey. No. Todos somos víctimas de ese contexto. Sí, güey, pero mientras tanto los millennials ya queriendo hablar de política bien severo, güey, pues Güey, tampoco sí, le güey. saben, güey. Pero entonces hablan un chingo y eso es mejor eso, güey, que no. Ajá. O sea, también es como... Es mejor querer hablar de política porque pues ya mínimo tienes el sesgo de, güey, ya no es un tabú. Ajá, pero también, cabrón. Güey, y luego después de ellos, la generación que sigue ya tomando parte de ¿cómo se llama? Actividades políticas, güey. Es como, güey, por ejemplo, que levanten la voz en sus escuelas, güey, que se Ah, organicen. Simón, o sea, que A ya eso haya me refiero. tenderos hasta nivel secundaria, ya Exacto. es como, a la verga. Sí, es como lo que pasó por ejemplo, cuando en Chile, güey, con lo del metro, güey, los estudiantes, o sea, fueron, o sea, no estudiantes de prepa ni fueron como de secundaria. Güey, o sea, ya es una generación, bueno, si de por sí América del Sur ya Sí, güey. está más cabrona que nosotros. Sudamétrica la sufre, güey. Sí, güey. Entonces, a eso me refiero a que después está nuestra generación, luego la que sigue, pero la que sigue y es como que, ok, la política no es un tabú y me interesa ejercer... Pues es que yo creo que lo que tenemos que hacer entonces ya como adultos que somos, ya, Ujú, que lo somos, es empezar a educar de un pensamiento crítico. claro. Que nos tuvimos que desarrollar nosotros a base de caernos, güey. O sea, a base de, "Ay, ay, perdón, caí en el relativismo cultural". Y entonces te levantas y dices, ok, estoy, ay, perdón, carnal, es que me dicen así. O sea, pues no, güey. O sea, Sí. generas un criterio y entonces ya. Sí. Lo logras, pero entonces nosotros tenemos que hacer ese pensamiento crítico. Como por ejemplo, nuestra generación está llena de gente que experimentó con muchas religiones, güey. Ah, sí. Güey, pasó por este pedo de... Primero cuestiona la iglesia, la religión, luego hazte ateo y luego del ateísmo eres agnóstico. Te haces gnóstico, Luego güey. agnóstico, pero bueno, hay unos que dijeron, no, es que el budismo... El budismo, sí, güey. ay, Luego están los judíos. Hare Krishna. Sí. Sí, güey, mucha... No, Ya. eso ya no es una religión, hermano. Pero no, para nada. No es la misma metodología discursiva. Va por otro lado, güey, porque no hay una regla social. La religión sí implica. No es cierto, güey. Son los Géminis para Esos los empezar. Leo, puto. Ah, no, los dos son los... porque... no, espera, pero sí, esa es nuestra generación aplicó la de los Beatles, güey, vamos a probar un chingo de religiones y vamos a incorporarlas todas en algo, güey. Vamos a ver cuál pega, güey. Ajá, que tal vez sea funcional. Wow. Yo sé que sus orejas son muy diferentes, pero no estoy seguro de que pueda afirmar eso. Pero ya, demagogia, güey, terminamos. Ya después podemos hablar de conspiranoia si quieres. Sí, pero en conclusión, nos tocó vivir un tiempo distinto. Los tiempos de ahora, pues... Los tiempos de Dios son Los perfectos. tiempos de ahora son perfectos. Y se chingó. Fin. Bien. Espero les haya gustado este capítulo, gente. ¿Qué es el dato curioso? Que si lo tengo o si lo No, quiero. quieres. Ah, claro. Claro que quiero, quieres. güey. Los perezosos solo tienen suficiente energía para ir al baño. No para regresar. O sea que si van al baño... No pueden hacer del baño en el árbol. Sí, por eso solamente cagan en donde sea que estén, güey, porque no tienen suficiente energía para hacerlo, güey. Pero si, por ejemplo, se caen, güey, Ajá. solo tienen suficiente energía para cagar, güey. Ah, Ya no pueden volver entonces ya a no pueden donde volver a estaban, subir, güey. Sí, güey. Güey, qué verga, güey. ¿Cómo sube? No pueden subir, güey. Solo terminan el día y el siguiente día van y se suben. Pero si ese día suben, ya no cagan, güey. Una otra. Que sí, güey. No puedes tener todo si eres perezoso. Es como de, güey, o cagas o vas o te mueves. Así funciona. No sé, güey. Tienen suerte. Güey, es que sí... Están mucho sí, tiempo colgados en lugares que nadie los ve. Sí, cierto. Güey, es que tienen muy buen camuflaje, güey. Güey, los perezosos son tan... A veces me dan miedo, güey. Yo quisiera ser un perezoso, güey. Ah, claro. Solo tener energía para cagar, güey. Y ya, güey. Sufren de Güey. indigestión precisamente por eso, porque a veces comen de más y se les acaba la energía y entonces se traba la comida. No. Güey, es que si solo tienes energía para cagar, nadie te la puede hacer de pedo porque no hagas otra cosa. O sea, güey. Qué sueño.
también quiero vivir ese sueño. Güey, si cagan, güey, en alguna situación y se encuentran con un depredador, güey, ya mamó, güey. Fue como de, uy, no, acabo de cagar, carnal. O sea, ya es como, soy comida. Ya. Adiós. Sí. Hasta aquí llegué, compa. Es complicado. Verga. Muy interesante. Sí. Demasiado interesante. Los perezosos. Algún día vamos a invitar a alguien que hable de presos. ¿Algún día vamos a invitar a personas? Un perezoso. Espero que se llame Sid. Sí, güey. Sí, es un perezoso. Sí, es cierto, güey. Que... Ah, qué estúpido eres, güey. Lo bueno es que no tienes micrófono, Oscar. Ese chiste no pegó, pero bueno. Will Smith sí. Voy a seguir haciéndolo, güey. Muy bien, gente. Gracias. Recuerden de seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok, suscribirse en YouTube. Y pues nada. En Spotify. En Spotify, sí, cierto. Valoren Spotify. Si lo escuchan en Spotify, métanse al perfil de Pláticas Líquidas y ahí sale hasta arriba a la izquierda unas estrellitas y ahí le pueden poner de 1 a 5, la que quieran. Y ya, pero sirve para que Spotify diga, qué chido. Mira, los Sí. están valorando. Sí. ¿Dónde sale, güey? Ah, sí, tienes Sí, razón, güey. qué pendejo. Yo ya lo valoré, sí. Yo lo valoré también. Huevo, Sí. muy bien. Sean como Oscar, como Yuki, como yo, como... Bueno, Galarza lo va a hacer ahorita. En eso estoy, en eso estoy. Valoren pues, Pláticas Líquidas si en- quieren calificar, por favor, porque sí, ya me acordé porque eso. Escuchen un episodio completo para que les permita. Bueno, no uno completo. Solo necesitas reproducirlo lo suficiente para que cuente la escuchada, para que te permita evaluarlo, porque luego es como de, "Ay, no le puedo dar. Pues escúchanos, carnal. Sí, bueno, si son de escucharlo en YouTube, pero no en Spotify, entonces un día déjenlo así en Spotify. Sí, ahí mientras se la bañan. verga. Y luego ya le ponen valorar y ya. Pero donde tienen más escuchos es en Spotify, ¿no? Varía, güey. Varía. Depende del capítulo. Sí, Si es muy político, Spotify. Si no, pues es YouTube. sí. Está bien. Y también depende de Instagram. Es que tenemos todo un desmadre, güey, güey. de redes que es muy extraño. Sí, a veces es divertido. Sí. Bueno, gente, entonces yo fui Juan Yo fui Galarza. y nos vemos la próxima semana. Chao.